Hola amigos, muy buenos días. El día de ayer dijimos que la misericordia y la justicia de Dios son las dos caras de una misma moneda. Estamos leyendo el libro Números, que significa en el desierto, capítulo 11, cuando el pueblo, incitado por los extranjeros, empezaron a quejarse amargamente de su situación en el desierto y a extrañar Egipto. Después fue Moisés a quejarse con Dios y le dijo: ¿por qué me pones esta carga tan pesada sobre mis hombros? Y Dios le responde diciendo: bueno, reúne al pueblo porque les daré de comer carne hasta que les salga por las narices y hasta que les dé asco de tanta carne que van a comer. Y nos quedamos ayer en el versículo número 23, hoy leeremos del versículo 24 al 35, voy a leer para ustedes, dice así: Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Después juntó a 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Dos de los ancianos se habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el Espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés: Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le respondió: ¿estás celoso por mí? Como quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos. Entonces Moisés y los ancianos regresaron al campamento. El Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y a una altura de casi 1 metro sobre la superficie del suelo. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de 2 toneladas. Después las distribuyeron por todo el campamento. Ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con gran mortandad. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Abatá, porque allí fue sepultado el pueblo glotón. Desde Kibrot Hatabá el pueblo partió rumbo a Haserot y allí se quedó. Es la segunda historia de la que venimos desde el inicio del capítulo 11. Y dijimos en la primera parte: fue la misericordia de Dios que en medio del desierto y en medio de sus quejas y de su extrañar a Egipto, Dios les concede el darles carne. Y carne suficiente, no por 5, no por 10, no por 20 días, sino por todo un mes. Y dice a partir del versículo 31 que el Señor trajo un viento muy fuerte que hizo traer a codornices que, según la descripción, al parecer volaban tan bajo, casi a un metro de altura sobre el nivel de la tierra. Volaban tan bajo que los israelitas fácilmente podían tomarlas y cazarlas para tenerlas. Y dice que ese día, esa noche y el día siguiente estuvieron recogiendo las codornices, que se calcula que más o menos cada uno recogió no menos de 2 toneladas de comida, de carne. Y lo irónico viene en el versículo 33, dice: ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el campamento y los hirió con gran mortandad. Cuando uno lee estos pasajes, uno de pronto se sorprende y empieza con serias dudas. ¿Por qué Dios obraría de esta manera? ¿Por qué por un lado responde a la súplica de ellos, a sus quejas, y les concede el que puedan comer carne? ¿Y por qué cuando tuvieron la carne, inmediatamente después Dios desata su ira con gran mortandad sobre el pueblo? Bueno, eso es precisamente lo que le decíamos: la misericordia y la justicia de Dios. Ninguna es más importante que la otra y las dos van en su justa medida. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es el castigo que Dios da a aquellos que desobedecen o que no confían en Él.
Por ejemplo, Adán y Eva, el efecto de haber comido el fruto prohibido es porque no confiaron en lo que Dios había dicho, sino que confiaron en lo que dijo la serpiente. Y eso trajo un efecto, la muerte para ellos y para toda la raza humana. En este caso, hay un error en lo que el pueblo está cometiendo en su queja. No es tanto la queja, lo malo está en la desconfianza que están manifestando al no creer en la provisión de Dios. Qué distinto hubiera sido si tan solo hubieran dicho a Moisés, Moisés, fíjate que no hemos comido carne, tenemos hambre de carne, ora al Señor y pide que nos provea carne. Y el Señor les hubiera provisto carne. Pero es la queja, es el reclamo y principalmente la desconfianza. Queridos amigos, la reflexión de esta mañana es sobre esta palabra desconfianza, porque uno de los grandes errores, uno de los pecados que podemos cometer delante de Dios es no confiar en Él, no creer en Él. Y esa confianza se ve reflejada cuando nosotros permanecemos angustiados, desesperados o ansiosos, o hasta llegamos a quejarnos delante de Dios porque no tenemos aquello que queremos tener. Y cuando esa desconfianza se manifiesta ante Dios, obviamente hay una ofensa a Él, porque Él ha prometido amarnos, Él ha prometido proveernos. Le dijo al pueblo, le dijo desde Abraham, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo y enviaré bendición sobre ti y sobre tu descendencia. Había la promesa de Dios sobre el pueblo, pero el pueblo no lo creyó. Queridos amigos, ese es el costo más caro que podemos pagar cuando no creemos. Por eso el Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio, dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Si nosotros no creemos en la obra redentora de Cristo, estamos condenados. Dice en Juan 3:17 que los que han confiado, los que han creído, ya han sido salvos, pero los que no creen ya han sido condenados. Y en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el dilema, creer o no creer. Cuando nosotros alcanzamos a creer, la misericordia de Dios viene sobre nosotros. Dios no nos da el castigo que merecemos. Y en el caso del Evangelio, cuando confiamos en Jesús, no recibimos el castigo por nuestro pecado que merecemos. Somos perdonados, somos redimidos, somos salvados de la ira de Dios. Pero cuando no creemos, nos hacemos merecedores de la ira de Dios, que fue lo que pasó aquí. Todos aquellos que estaban comiendo la carne, y dice que la carne la tenían todavía en su boca masticando, y fueron catalogados como glotones, el pecado de la glotonería, porque era tanta su hambritud que querían comer, que desconfiaron de Dios por aquello que querían. Querían regresarse a Egipto porque allá había el alimento que ellos querían. Y eso fue castigado por Dios. Justicia es cuando Dios castiga la desobediencia, cuando Dios castiga el que no confiemos en Él, el que no creamos en Él como nuestro Dios, como nuestro proveedor. Y en el caso del Señor Jesucristo, somos condenados bajo la justicia de Dios cuando no confiamos en que lo que Cristo hizo es suficiente para lograr el perdón de nuestro pecado y hacernos parte de la familia de Dios. Misericordia y justicia. Y el Señor Jesucristo es el portador de ambas. Es el portador de la justicia para aquellos que no creen en Él. Y es el portador de la misericordia para todos los que creen en Él. Yo te pregunto, amigo, amiga, ¿tú has creído en Jesús? ¿Has confiado en su misericordia? ¿Has confiado en su sangre derramada en la cruz del Calvario para el perdón de tu pecado? ¿O tú sigues rechazando a Jesús como Señor y Salvador? Eso te acarreará la justicia de Dios, y la justicia de Dios siempre será para castigar al desobediente, al incrédulo, al malvado. Oremos y pidamos de la ayuda de Dios. Padre, gracias por esta porción de la palabra. Podemos ver claramente cómo un pueblo necio, un pueblo incrédulo, un pueblo desconfiado, desata tu ira y tú envías castigo sobre sus vidas. Gracias, Señor, porque hoy día tenemos a Jesucristo, el justo, el que sí cumplió con tu justicia, pero que derrama misericordia sobre nosotros. Gracias porque al creer en Jesucristo como nuestro Salvador, como aquel que nos libra del castigo para proveernos de tu misericordia y de tu gracia,
somos salvados, somos rescatados, somos puestos como parte de tu familia. Gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque en medio de nuestras limitaciones, de nuestras debilidades, en medio de nuestras flaquezas, en medio de nuestros errores, podemos recurrir a Él para confesar nuestro pecado y ser salvados de tu ira. Derrama de tu gracia en aquellas personas que aún no han podido creer en Jesucristo, a los portadores de tu mensaje, que hoy día podamos comunicar a alguien el mensaje de la salvación a través del Señor Jesucristo. Te lo rogamos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.